Cuando hace poco menos de 45 años se estrenó la primera película de Star Wars, nadie se podía haber imaginado el impacto que tendría, no solo en el cine, sino en la cultura en general. Lo que inició como una simple película de ciencia ficción de unos valientes rebeldes contra un malvado imperio, se convirtió en una saga millonaria que abarca libros, cómics y videojuegos, que han creado todo un universo rico en historias y personajes. Junto a esto, tenemos los juegos de Lego de TT Games y Warner Bros., que se han vuelto todos unos expertos en saber cómo explotar con el humor característico de Lego muchas licencias famosas, como Harry Potter, Batman, Marvel y, como no podía ser de otro modo, Star Wars. Y aunque normalmente su trabajo se sale, por mucho, del tipo de juegos que normalmente yo pruebo, el día de hoy les daré mis impresiones de Lego Star Wars The Skywalker Saga, que no solo es el videojuego de Lego, sino el de Star Wars más ambicioso hecho hasta la fecha. Lego Star Wars The Skywalker Saga se propone hacer algo que ningún videojuego había hecho antes: resumir en un único título la historia de las 9 películas principales de Star Wars, que cuentan la vida de la familia Skywalker desde la trilogía original iniciada en 1977 por George Lucas hasta esa cosa espantosa que JJ Abrams hizo en 2019 llamado El Ascenso de Skywalker. El juego te permite comenzar con cualquiera de las 3 trilogías principales en el orden que tú desees: la original de 1977, episodios 4 al 6, las precuelas de 1999, episodios 1 al 3, y la de secuelas hecha por Disney a partir de 2015, teniendo que desbloquear el resto de películas de cada trilogía completando la historia anterior. La historia principal de cada película puede completarse en alrededor de 2 horas si vas directo al grano, aunque nada te impide jugar alguna de las misiones secundarias y rompecabezas que haya en el camino. Y aunque a nivel individual se nota que la historia de cada película va directo al grano, se omiten muchos detalles y hasta se cambian algunos diálogos para hacerlo apto para todo público, a nivel general termina siendo un resumen fantástico de la saga Skywalker, donde los grandes momentos de cada película están representados, sintiéndose como una de las mejores formas de ver esta saga fuera de las películas. A medida que completamos la historia, iremos visitando cada planeta que ha salido en las 9 películas principales de Star Wars, y aunque están lejos de ser mapas abiertos, sí tienen un buen tamaño, pudiendo explorarlos libremente, por lo que una vez completado toda la historia, podrás ir a tus anchas visitando cada planeta para descubrir los secretos que estos tienen. Esto nos permite ver los muchos detalles que demuestran la pasión del equipo desarrollador hacia Star Wars, desde la excelente recreación de planetas como Naboo o Coruscant, hasta el detalle detrás de naves como el Halcón Milenario o los Destructores Imperiales, sin olvidar todos los pequeños detalles como conversaciones, misiones o simples curiosidades que demuestran el fanatismo hacia Star Wars en este juego. Todo esto aderezado por el humor característico de Lego, que para un desconocedor de los demás juegos de esta licencia como soy yo, es básicamente el mismo que pudimos ver en la Lego película o Lego Batman. Es tal el grado de detalle y cariño que hay hacia Star Wars, que solo por su fantástico resumen a toda la saga Skywalker y referencias, con cientos de personajes, naves y locaciones recreadas en formato Lego, que solo por esto vale completamente la pena para los fanáticos de Star Wars. Eso sí, en estos casos tu disfrute es directamente proporcional a tu amor por cada una de las películas. Como un gran fanático de las precuelas, disfruté mucho los episodios del 1 al 3, sentí que el ritmo bajó un poco con la trilogía original y directamente terminé recordando por qué odio el episodio 9. Además, me hizo recordar cuál era mi mayor problema con los juegos basados en películas, ya que estos adaptan historias que fueron hechas para verse en una pantalla de cine, no para contar con jugabilidad e interactividad. Hay algunos momentos, especialmente con la trilogía original, en que se nota que las misiones del juego están alargadas o forzadas, precisamente por el problema de adaptar una historia de película al videojuego. Pero disfrutando solo de la historia principal, esto nunca llega al grado de ser un verdadero problema, y comparado a juegos basados en películas que yo jugué de niño, este es bastante bueno en integrar la jugabilidad a la historia original de las películas.
Visualmente, aunque considero que en algunos momentos puntuales los escenarios se sienten algo pequeños y con pocos personajes para lo que puede ofrecer una consola de nueva generación y que se nota principalmente en las grandes batallas de los episodios 1 al 3 y a las que el juego no les hace justicia, probablemente porque deben ser técnicamente posibles en la versión de Nintendo Switch, en general Lego Star Wars The Skywalker Saga luce espectacular, al menos en PlayStation 5, donde pude jugar el juego. Recordando que estos son personajes y escenarios de Lego que simulan ser piezas de plástico, el acabado final luce muy bien, especialmente en el tema de iluminación, donde el reflejo en las paredes y pisos o los combates con sables de luz lucen fantásticos, así como las texturas de los personajes y escenarios que simulan muy bien ser piezas de Lego. El juego viene además completamente doblado, tanto en inglés como en español, pudiendo elegirlo libremente en el menú del juego. No puedo asegurar nada sobre el doblaje en español latino, fuera de que tiene una buena calidad, pero al menos en inglés son varios los actores que dieron voz a personajes en Star Wars, en The Clone Wars e incluso en las películas que regresan para sus respectivos papeles en este juego, por lo que para los fans de la saga que jueguen en el idioma original, siento que los mejores episodios serán las precuelas, ya que en inglés se sentirán casi idénticos a las películas. Pero donde más debate habrá en torno al juego será su jugabilidad, ya que aunque es el videojuego de Lego más ambicioso hecho hasta la fecha, sigue siendo un videojuego de Lego. Lego Star Wars The Skywalker Saga es similar a Gears of War o Uncharted, teniendo una cámara en tercera persona cercana al hombro, permitiendo combates con pistolas y coberturas donde protegerte, como en los mencionados juegos, así como los clásicos combates con sables de luz de la saga, que incluyen varios combos y poderes a usar. Incluso podrás manejar las naves más icónicas de la saga, teniendo batallas espaciales contra cazas e incluso grandes naves, todas recreadas perfectamente para asemejarse a lo visto en las películas. Son un total de 380 personajes, más los que vengan en DLC, divididos en hasta 10 clases. Algunos usarán la fuerza y sables de luz como los Jedi y Sith, otros serán droides como C-3PO o R2-D2 que podrán interactuar con algunas terminales del juego, mientras que otros serán personajes como Leia, Finn o Han Solo, centrados en disparar con sus armas. El juego incluye además un árbol de habilidades tanto general como para cada tipo de personaje que permite mejorar cosas como el daño que ocasionas, recuperación o cantidad de barras de vida. Pero a la hora de la verdad, casi nada de esto importa. Aunque el juego es para niños, siento que en una era donde estos juegan a Fortnite y Call of Duty Warzone, este juego peca un poco de ser demasiado simple, un machacabotones en los combates contra los jefes y con tiroteos y combates de naves donde literalmente puedes mantener presionado el botón de disparar sin cubrirte y aún así ganar sin problemas. De hecho, si quieres tener algún reto, lo mejor es directamente no tocar para nada el árbol de habilidades, que solo facilita un juego de por sí fácil. Peor aún es el enfoque de su jugabilidad, ya que considero que un buen juego se centra en tener una buena historia que justifique bien su jugabilidad, que debe ofrecer un buen reto y variedad de misiones. El problema es que Lego Star Wars The Skywalker Saga se centra en las misiones secundarias y rompecabezas para recolectar monedas y piezas Lego, que a su vez permite desbloquear coleccionables. Esto no es necesariamente malo, ya que habrá quienes disfruten desbloqueando estas cosas, más cuando garantiza decenas y decenas de horas de juego por delante, pero al menos para mí, hacen que fuera de jugar la historia principal, el juego se vuelva completamente monótono y repetitivo, sin ningún incentivo para jugarlo fuera de coleccionar cosas y completar misiones secundarias genéricas. También es inevitable pensar que al querer abarcar tantas cosas como disparos en tercera persona, combates de sables de luz, carreras, batallas en naves, plataformas y hackeo, el juego termina siendo a medias todas estas, ya que aunque cumple con lo mínimo en todos los apartados, no destaca particularmente ninguna. Pero lo que más critico, más hacia los juegos de Lego en general que a esta entrega en particular, es que siento que pierde el enfoque de la marca. Cuando pienso en Lego, pienso en tener un kit para armar algo a partir de bloques, el placer de construir un edificio o un vehículo con mis propias manos. Si el juego fuera igual de sencillo, pero permitir usar libremente las piezas de Lego para que puedas construir cosas, vería la lógica de la decisión. Pero la construcción en este juego se limita a mantén presionado X botón para que el juego construya automáticamente lo que necesitas para avanzar,
y lo más complicado que llega a ser en momentos puntuales de su historia es el poder elegir una de dos cosas para que el juego construya automáticamente. Bajo esta perspectiva, juegos como Minecraft son mejores juegos de Lego que los propios juegos de Lego, ya que solo hay que pasear un rato en internet para ver las cosas impresionantes que algunos usuarios han sido capaces de construir en el título de Mojang Studios, reduciendo los videojuegos de Lego a unas versiones divertidas, simples e infantiles de licencias famosas, ocupando en la actualidad el papel que las adaptaciones de películas a videojuegos tenían hace 15 o 20 años, eso sí, con mayor éxito y calidad en comparación. En cualquier caso, no digo que Lego Star Wars The Skywalker Saga sea un mal juego por ser simple o no permitir construir cosas, ya que, al final del día, es un juego basado en películas hecho para niños. Y pese a que siento que podría ofrecer un poco más de reto, es un punto de entrada ideal para que los más pequeños de la casa disfruten de un juego con una variedad de mecánicas y un reto sencillo, así como a los amantes de explorar hasta el último rincón del escenario en busca de todos los coleccionables, que aunque a mí no me divierte, son muchos a los que sí les gustará. Pero quienes disfrutarán más de este juego, y seamos honestos, los que seguramente serán sus principales usuarios, son los fanáticos de la saga creada por George Lucas, quienes verán en Lego Star Wars The Skywalker Saga uno de los videojuegos más ambiciosos de esta licencia, uno que resume casi a la perfección 45 años de historia del cine repartidas en 9 películas, y que tiene tantas referencias a la saga y hacia los fans que es imposible que no la disfrutes si amas a Star Wars. Si tú no te identificas en alguno de estos grupos o no te gusta Star Wars, The Skywalker Saga, por más ambicioso que sea, sigue siendo otro juego más de Lego que es tan sencillo y es tan claro que es un juego para niños pequeños que no ofrece reto alguno que valga la pena. Espero que les haya gustado mi video del día de hoy. No olviden dejar algún comentario, que me interesa mucho saber su opinión, así como hacer clic en me gusta, en suscribirte o en la campanita, ya que no solo recibirás más videos míos en el futuro, sino que me apoyarías para alimentar el algoritmo de YouTube y hacer crecer el canal. Agradeciendo todo el apoyo que me brindan, les deseo un buen día y hasta pronto.